Bueno, buenas tardes con todos y todas. La verdad que es un gusto estar aquí. Perdón el retraso. Creía que empezaba a las 3:20, pero bueno, aquí estamos. Sí, efectivamente, un poco quería hablar. Me pidieron que hable sobre el proyecto del Buen Vivir y lo articulo al proyecto de Ecuador, ¿no? Que es de donde soy y fui parte durante 10 años de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y en ese marco, dentro de eso, algo que traté de plantear ahora a la mañana, que para comunicar algo, primero tenemos que saber qué queremos comunicar. Y para ese tema, algo que es fundamental es saber qué agenda queremos realizar de transformación social. Y eso fue un poco lo que sucedió en Ecuador, ¿no? Nosotros cuando llegamos en el 2006, justamente en el momento que a nivel mundial existía una crisis de utopías, ¿no? Cuando se cerraba el muro de Berlín y cuando se hablaba del fin de la historia, ¿no? En América Latina empiezan a surgir gobiernos progresistas que empiezan a plantear nuevas propuestas de sociedad, ¿no? Y en el caso del Ecuador, nosotros en el 2006 hacemos un programa de gobierno en el que ponemos en el centro a la construcción de la sociedad del buen vivir. Pero existe dentro del ámbito más académico perspectivas diferentes sobre lo que implica la vida buena, el buen vivir, ¿no? Nosotros en este caso apelamos a una propia propuesta que también implica algo que es fundamental, que es un cambio epistemológico, ¿no? De cómo tienen que ser los procesos de construcción teórica, si es que hacemos un salto entre la praxis y la teoría, ¿no? Y ahí justamente surge lo que yo llamo, me están diciendo que sigo, no, perdón. Justamente surge algo que sucede en América Latina que yo creo que está de hecho surgiendo, que son procesos, en el marco de procesos destituyentes, constituyentes, existe un proceso de un quiebre epistemológico que lleva a un nuevo pensamiento social latinoamericano, ¿no? Y esto a su vez implica, ¿qué implica esto? Esto implica que son los procesos sociales los que tienen la vanguardia, ¿no? La vanguardia dejan de tener, y esto es algo que sucedía en el siglo XX, los grandes intelectuales, académicos que propusieron propuestas para construir un tipo de sociedad, y son los procesos de resistencia creativa que empiezan a plantear qué tipo de sociedad se quiere construir. Y en el 2006 llegamos nosotros con una propuesta que se llamaba la propuesta de revolución constitucional, y que a pesar de que los grandes marketineros políticos decían que es un absurdo lo que vamos a plantear, que les comento que es, no iba a funcionar para nada porque nunca ha funcionado, ¿no? Porque la gente no entiende qué implica un pacto constitucional, hacer una constitución. Y nosotros lo que buscamos justamente es eso, ¿no? Si es que llegamos al poder, el primer decreto presidencial será realizar una constitución de la República. Y efectivamente, cuando ganamos, sin enviar asambleístas a los congresos, porque decíamos hay que refundar el sistema político y toda la sociedad. Y efectivamente, el primer decreto, cuando ganamos el 2006, en el 2007, el presidente convoca una consulta popular y en el marco de esa consulta popular hacemos la constituyente, barre la propuesta, en este caso de la ciudadanía, y por eso digo que América Latina vive un proceso constituyente destituyente, en cada país desde diferentes perspectivas. Ustedes ven lo que acaba de plantear el día de ayer o de anteayer Petro en Colombia, ¿no? Y nosotros entramos en un proceso constituyente que duró durante un año y ahí se plantea la propuesta de construcción de un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Este buen vivir, en este caso, se aleja de estas perspectivas teóricas que vienen de Aristóteles, o inclusive, si bien se alimentan de la perspectiva indígena, no solo es una perspectiva indígena porque pasa a ser un pacto nacional, ¿no? Que se basa en algunos pilares, ¿no? El pilar 1, simplemente voy a decir los cambios estructurales que implican la refundación de una nueva sociedad como propuesta utópica, ¿no? Es pasar del biocentrismo al antropocentrismo, ¿no? Esta es una de las propuestas. ¿En qué se ve esto? La Constitución del Ecuador es la única constitución que tiene derechos de la naturaleza, ¿no? Y el tener derechos de la naturaleza implica, en este caso, realmente es un quiebre de lo que implica el derecho, ¿no? A nivel de la perspectiva liberal, ¿no?
generalmente se suele decir, solo pueden tener derechos los que tienen obligaciones, ¿no? Obviamente ahí no existen derechos para las futuras generaciones o para la naturaleza. Entonces, por lo tanto, esto es un quiebre en la cual se le da en plural una valoración fundamental no a la vida, sino a las vidas, ¿no? Y tiene esto una implicación realmente estructural, ¿no?, dentro de la elaboración del sentido de sociedad que quieres construir, ¿no? Porque es una sociedad, en este caso, que busca tener, y esto viene del concepto, sí, de los pueblos indígenas, armonía con la naturaleza, ¿no? Cosa que antes se le veía a la naturaleza como recursos naturales, como un objeto, pero no como un sujeto, ¿no? Otro tema que es fundamental en términos de paradigma, ¿no?, del pasar de una economía capitalista, ¿no?, o una economía de mercado, a una economía social y solidaria, ¿no?, con mercado pero no de mercado, ¿no? Esto lo dice literalmente en este caso la Constitución. Un tercer punto es pasar de una democracia exclusivamente representativa, ¿no?, a una democracia, y lo dice la Constitución, participativa, deliberativa, comunitaria, ¿no? Asimismo, es pasar de la lógica del individuo como consumidor a este concepto que es fundamental, que es el de ciudadanía universal, ¿no?, que también es un tema que permite ser orientador del tipo de política internacional que requerimos, ¿no? Cualquier persona tiene igual de derechos en nuestro país que cualquier ecuatoriano, y eso esperamos que suceda también con todo ecuatoriano que está en otro país, ¿no? Es la portabilidad de los derechos humanos en general de cualquier tipo de persona. Solo por el hecho de ser humano tiene derecho a tener derechos, ¿no? Entonces es una perspectiva también completamente radical. Se le da algo que creería yo que falta la profundidad del debate que se ha tenido en América Latina, pero de cierta manera también se recupera este paso del patriarcalismo al feminismo, dando mucho énfasis a lo que es la economía de los cuidados, ¿no? Existen capítulos enteros dentro de la Constitución sobre el rol, en este caso, y la importancia dentro del proceso económico de la economía no remunerada, en este caso principalmente de las mujeres. Y el otro tema que también resulta fundamental con respecto a qué implica esta sociedad del buen vivir, ¿no?, es el tema que hace alusión a la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Frente a la perspectiva colonial, ¿no?, se genera y se propone la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, ¿no?, en donde esto implica la reivindicación de los derechos colectivos, no solo los individuales, pero también el reconocimiento de esas prácticas culturales, ¿no?, como la justicia indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de pacto constitucional, ¿no?, es refrendado después por la sociedad ecuatoriana, ¿no?, constituyéndose un paradigma utópico, ¿no?, que hasta ahora sirve de marco de referencia de disputa política, ¿no? Y al poner estos argumentos, estoy sintetizando, la Constitución tiene 444 artículos, ¿no?, viene la disputa por cómo lo realizas, ¿no? Eso obviamente no se hace una transformación de la noche a la mañana. Creo que lo más complicado es hacer una transformación en democracia, ¿no? Creo que estuvimos avanzando cuando uno hace el análisis de los 10 años del periodo de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, ve que hubo mejoras en todos los sentidos, en el sentido de ingresos, de consumo, de necesidades básicas insatisfechas, de derechos, de reducción de la desigualdad objetiva, de la desigualdad subjetiva. Pero un tema que resulta fundamental es también cómo viene el contraataque a una propuesta tan radical de construcción de sociedad en el caso del Ecuador, ¿no? Y este contraataque fue empezar a desprestigiar al mismo concepto del buen vivir, ¿no? Y siendo muy autocríticos nosotros, ¿no?, también inclusive nosotros no nos dimos cuenta como proyecto político, ¿no?, de la dimensión de lo que implicaba la construcción de este tipo de sociedad. Y se confundió, ¿no?, buen vivir con desarrollo o buen vivir con bienestar, ¿no? Y la derecha en este caso empezó a prostituir el mismo concepto de buen vivir para desprestigiar una propuesta societal, ¿no? Esto implica
a su vez, y esto es algo que estoy personalmente trabajando, ¿no? El tema de revalorizar el valor, ¿no? Yo creo que la disputa o la mayor crítica al capitalismo en este mismo momento es pensar una revalorización del valor de la sociedad, ¿no? Y esto implica a su vez tener marcos teóricos, metodológicos y empíricos que permitan dar ese salto, ¿no? Al salto que usualmente se ha dado, a la propuesta que usualmente se ha dado en la economía, que es basar el valor o en el valor trabajo o en el valor de cambio, en este caso dinero, ¿no? La propuesta es pasar en este sentido al valor vidas en plural, porque tienen tanta importancia la vida del ser humano con la vida de la naturaleza, porque no pueden ser escindidos, ¿no? Y esto implica también en términos de concepción algo que resulta fundamental, de volver a unir algo que sistemáticamente se ha separado, que es el tiempo de la vida y el tiempo del espacio, ¿no? Por eso he trabajado un libro que acaba de salir publicado que se llama El tiempo y la vida hacia la construcción de una nueva teoría ucrónica. Y este es el concepto final que quisiera terminar, ¿no? Trato de reconceptualizar a la ucronía, ¿no? No en tanto únicamente utopía de la historia, ¿no? Que de hecho hay que hacerlo, ¿no? Si es que uno quiere construir la sociedad del buen vivir, tienes que hacerlo, porque tienes que reconstruir la historia de aquellos que fueron silenciados, ¿no? Pero sobre todo la ucronía es el otro no tiempo, ¿no? Que está por construir ahora, ¿no? Y eso es fundamental realizarlo, porque todo orden social tiene un orden temporal, ¿no? Y en este caso, si es que la sociedad del buen vivir implica un nuevo orden social, necesitamos un nuevo orden temporal, y ese nuevo orden temporal en este caso es el tiempo para la vida buena, el tiempo para el buen vivir. Este proceso que vive Ecuador está viviendo América Latina, ¿no? En Bolivia fue el Ali Causay, en Ecuador fue el Suma Causay, el buen vivir, ¿no? En Colombia está haciendo ahora el vivir sabroso, ¿no? En México es el humanismo mexicano, ¿no? Justamente el momento que está viviendo América Latina es la disputa por un proceso destituyente-constituyente, ¿no? Que implica a su vez, luego de una primera ola de gobiernos progresistas que hubo en América Latina, ¿no? Un momento que lamentablemente vive el mundo, en el que convergen una crisis económica, una crisis ecológica, una reconcentración de la riqueza y un asedio a la política, y tenemos dos vías que en este mismo momento se está discutiendo, ¿no? O entramos a una segunda ola de proyectos progresistas, nacional populares, de izquierda, a favor de las grandes mayorías, ¿no? O entramos en un proyecto que sería la tercera ola del neoliberalismo, que es un neoliberalismo autoritario protofascista o fascista directamente, ¿no? Que el uno sería una vía utópica, emancipadora, y el otro sería una distopía, ¿no? Entonces, en ese marco, este tipo de eventos resulta fundamental para pensar la agenda que tenemos que comunicar y qué tipo de tecnología necesitamos para poder construir que la historia, no sea la historia de las distopías, sino las historias de las utopías. Yo me quedaría ahí. Muchas gracias por su atención. Muy amables.